Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que se llama em, el espíritu, el alma y el cuerpo. Es muy importante que entendamos. El mensaje de hoy es un mensaje que va más como en ámbito de taller que otra cosa, ¿ok? Es un mensaje que tiene por objetivo que nosotros entendamos realmente cómo está compuesta nuestro ser, de qué se trata nuestra vida. A ver, nosotros nos vemos todos los días en el espejo y decimos, ese soy yo. Ese soy yo. Yo soy Jerry Alvarado Solano, nacido de mis padres, antes de ellos de mis abuelos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy yo me identifico como un profesional en recursos humanos, trabajando para la empresa tal, y muchas personas a veces, indiferentemente si tienen o no trabajo, se identifican por sus experiencias de vida, por sus conocimientos, por su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que nosotros como seres humanos fuimos creados, y esto lo vimos con la prédica que Jorge nos enseñó hace unos 15 días, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con un propósito. Esto no fue un accidente. Y más que lo que vemos en el espejo, tenemos que llegar a entender qué es lo que ocurre dentro de nosotros, porque a veces nos quedamos solamente en el contexto natural, a veces nos quedamos solamente en el contexto del cuerpo, a veces no queremos ni siquiera entrar en el ámbito de las emociones, ni de los pensamientos, ni de los sentimientos, a veces solo nos queremos quedar en, ok, ¿qué pastilla tengo que tomar para curarme tal cosa? Y entre más, digámoslo así, entre más experimentados nos volvemos con el paso de los años, más empezamos a sentir como nuestro cuerpo se va manifestando con dolores, con padecimientos, ya no tiene la misma resistencia a cosas que antes hacíamos con naturalidad y vamos definitivamente resintiendo el paso de los años. Pero esto es solamente una de las cosas, una de las funcionalidades del cuerpo de cómo fuimos creados. Vamos a estudiar hoy que fuimos creados con tres partes dentro de nosotros. Estas tres partes tienen una razón y un propósito de ser, pero nos vamos a dar cuenta también, y es mi esperanza, que hoy nos demos cuenta que nosotros no tenemos conocimiento ni entendimiento acerca de la realidad que hay dentro de nosotros y que entonces experimentemos yo diría como una epifanía, como una revelación de que tenemos que pedirle a Dios más conocimiento y sabiduría y entendimiento sobre estas cosas, porque de lo contrario, de nuevo, andamos caminando a ciegas y aún así esperamos que Dios haga maravillas a través de nosotros y en nosotros. Hoy vamos a ver que el cuerpo, el ser humano, fue creado como un ser tripartita. No voy a compartir todavía escrituras, voy a tener unas tareas para algunos de ustedes para el próximo sábado, pero el objetivo de este mensaje hoy es que nosotros em, veamos la parte inicial, entendamos el concepto inicial. ¿Qué es ser un ser tripartita? ¿Qué es que nosotros estamos compuestos de tres partes? Ok, en Primera de Tesalonicenses 5:23, pueden anotar esa escritura por ahí. El Señor nos dice que básicamente, esto es Pablo, que nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Recordarán cuando hablábamos acerca de la santidad, que nosotros no podíamos perseguir la santidad, que no era algo que nosotros podíamos obtener por esfuerzo humano, porque la santidad en realidad es una cualidad sobrenatural, única y exclusivamente de Dios. Entonces, cuando la misma escritura nos habla acerca de que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo, está diciendo de que nosotros tenemos que tener una permanencia completa y total en santidad, pero no es que nosotros vamos a obtener santidad mediante nuestros propios esfuerzos, mediante nuestra memoria, conociendo la palabra de pies a cabeza, o memorizándola, o recitándola. Porque vamos a entender que aún a pesar de nosotros tener una buena capacidad de memoria, una buena capacidad de entendimiento,
Las cosas espirituales van más allá de la capacidad humana de entender. Y entonces es donde entra la otra parte, la del espíritu, que es la que verdaderamente toma conciencia, toma control de todo lo que es el aspecto espiritual para nosotros en nosotros. Asimismo tenemos el alma. ¿Ok? Dice la palabra aquí que el Dios de paz los santifique por completo. Eso significa que es Él el que nos santifica y nosotros tenemos que ir a Él y permanecer en Él para que Él nos santifique. Dice así, que mantenga sin culpa todo su ser, que Él nos mantenga a nosotros sin culpa. Al estar en Él, estamos sin culpa. Dice, sin culpa todo su ser. ¿Cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Las tres figuras de la transformación, o perdón, de la creación tripartita del ser humano. Cuando hablamos de creación tripartita, ¿qué significa? Que nosotros fuimos creados. Somos tres partes conformando un solo ser. Así como tenemos en la divinidad, en la divina Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nosotros también somos un reflejo de esa divinidad tripartita. Somos un reflejo humano de esa divinidad tripartita mediante el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice, para cuando el Señor Jesucristo regrese. O sea, literalmente la expectativa es que al nosotros estar inmersos en Él, no solamente Él nos santifica, Él nos mantiene sin culpa hasta el día en que Jesucristo regrese. La clave de nuestra fe radica no en nosotros, radica en Él. Y eso es indispensable que lo entendamos. Si nosotros vivimos una fe separada de la presencia de Jesús o intermitentemente viviendo en la presencia de Jesús, vamos a entender que no vamos a vivir la sobrenaturalidad de Dios a plenitud. Vamos a vivir intermitentemente a Dios. Dependemos de cuánto estamos metidos en Él y en esa proporción vamos a vivir la realidad de Dios. Si nosotros no estamos metidos en Dios, no esperemos que Dios haga milagros en nuestra vida. Si nosotros no dedicamos nuestra vida a Dios, a sentir y a caminar y a orar en Él 24/7, a realmente estar completamente compenetrados en Él, no podemos esperar que Él haga maravillas en nosotros más allá de lo que nuestra capacidad humana puede permitirle a Él. Y eso es muy poco. La problemática de esto, mis hermanos, es que estamos tan acostumbrados a vivir a Dios en poquito que creemos que eso es lo normal, que creemos que eso es como es. Y cuando vienen los problemas, ahí es donde usualmente vamos delante de Dios y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Pero cuando todo está bien, se nos olvida que Dios está ahí. Y eso vamos a irlo entendiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí? ¿Por qué esto es lo que sucede? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto de esa manera? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué siento así? ¿Por qué creo así? Es indispensable que entendamos qué es lo que ocurre en nosotros para saber qué hacer. Cuando vamos a los médicos y los médicos nos dicen, bueno, usted tiene esto, esto y esto, y estas son las pastillas que usted tiene que tomar de ahora en adelante, usted sabe que usted ahora tiene que hacer algo al respecto, que a usted le corresponde una cuota de responsabilidad o de lo contrario, el fruto de no hacer lo que tiene que hacer, usted lo va a pagar, usted lo va a vivir, usted lo va a cosechar. Y es indispensable que entendamos que lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Si nosotros no estamos en Cristo, no podemos esperar que nuestra vida sea un reflejo de la sobrenaturalidad de Dios. Más bien se convierte en un reflejo de nuestra vida, en un reflejo de lo que nosotros pensamos, sentimos, creemos, hablamos, ¿ok? Creemos y escuchamos a los demás decir, en lugar de escuchar la voz de Dios, en lugar de buscar la voz de Dios. Vamos a irnos a la siguiente imagen. El hombre espiritual. Dice, y vamos a hablar de este libro, ¿ok? Del hombre espiritual. Les voy a contar una pequeña anécdota con respecto a este libro. Yo no estoy dándole pleitesía a este libro.
Quiero quedar muy claro en esto. Yo no estoy alabando para nada un libro o su autor. Es más, si Watchman Nee, que es el autor, estuviera aquí a la par mía, estaría de acuerdo conmigo en decir que esto es completa y absoluta autoría de Dios a través de su Santo Espíritu. Porque lo fue para mí, fue una confirmación para mí y lo fue para él en su momento cuando él lo escribió. ¿Ok? Este libro antes de leer esto, voy a contarles que este libro llegó a mi vida alrededor de unos casi 10 años después de que yo empecé un proceso de meterme con Dios de cabeza, de totalmente meterme con el Señor. Y este proceso tardó unos 8 años más o menos, iba por unos 8 años cuando este libro más o menos llegó a mi vida. Yo le pedí a Dios encarecidamente que yo necesitaba entender cómo es que funciona realmente el mundo espiritual, que yo necesitaba verdaderamente comprender cuál era el problema de mi vida, por qué mi vida, a pesar de que yo iba a la iglesia y hacía todo lo que un buen joven cristiano se suponía que tenía que hacer, por qué yo no estaba viviendo la sobrenaturalidad de Dios tangiblemente en mi vida, por qué había tantas dificultades para yo sostenerme en felicidad y en gozo, pero me era tan fácil estar deprimido, estar angustiado, estar preocupado, en especial por el factor económico. A todos nos agobia el factor económico, en el sentido de que sentimos que sin el dinero no podemos hacer nada, no podemos ni siquiera tal vez comprar alimentos, no podemos hacer absolutamente nada. Pero nunca nos es común pensar, Señor, voy a confiar en ti, a pesar de que mis ojos no ven nada. Eso desafía nuestra lógica, nuestra capacidad de razonamiento. Y vamos a ir encontrando de que eso también es normal. Bueno, para retomar el tema, cuando yo estoy pidiéndole a Dios que por favor me explique cómo funciona verdaderamente el mundo espiritual, el Señor empieza a llevarme por una serie de revelaciones, de informaciones, de estudios. Me empieza a hablar primero de lo que es la carne, lo que es verdaderamente vivir en el espíritu y sus magnitudes, los tamaños de mi carne y del espíritu, y también la hora en la que estábamos y otros temas. Y verdaderamente me ayudó a entender la diferencia que existe entre el espíritu y la carne y el control que la carne tiene sobre nosotros y cómo nos hace pensar y sentir y cómo la carne y el espíritu son opuestos por completo. Cuando yo iba llegando más o menos a los 8 años de estar trabajando con el Señor en eso, lo que yo llamo ahora la transformación de mi vida, verdaderamente encontré que un amigo que el Señor me envió, fue de hecho, yo creo que fue la primera persona que Dios envió a mi vida para que yo le hablara y viera y ayudara a ver a esta persona, le ayudara a esta persona a ver la perspectiva de Dios de su vida, no solo la que él veía de sí mismo, sino la que Dios veía acerca de él. ¿Cómo es que Dios ve las cosas? Y cuando esta persona, yo le contaba de la revelación que Dios me había dado y de cómo el Señor a mí me había hablado acerca de la carne y del espíritu y la diferencia entre uno y otro y cómo tenemos que aprender a discernir qué es carne, qué es espíritu. Y yo le empecé a hablar de todas estas cosas. Él me decía, me hace recordar un libro que yo leí, que yo tengo, me dice lo que me estás diciendo, y se llama El hombre espiritual, deberías buscarlo y leerlo. Ok, me dio curiosidad porque yo pensaba, honestamente, que esta información era una revelación personal que Dios me había dado a mí. Y el hecho de que ya hubiese un libro, pues me sorprendió de sobremanera y empecé a buscarlo, empecé a buscar ese libro, empecé a correr por todos lados y a buscar ese libro, hasta que llegué al libro y empecé a leer. Y no les puedo explicar lo que yo sentí cuando yo empecé a leer ese libro. Literalmente para mí fue la confirmación de los
últimos años de mi vida, de los 8 años de mi vida y de todo lo que el Señor me había contado, de todo lo que el Señor me estaba explicando y todos los cambios de mentalidad que yo estaba teniendo, de toda la revelación y todo el conocimiento y el entendimiento que ahora yo estaba adquiriendo con el Señor me lo estaba confirmando. Lo curioso es que este libro, y como dice aquí en la presentación, comenzó a escribirse a finales de 1925 y concluyó en junio de 1927. Watchman Nee recibió de Dios también unas instrucciones con respecto al libro, pero lo más importante es que cuando Watchman Nee tenía como 10 años apenas de ser cristiano, y él decía, Señor, yo no quiero que la gente empiece a juzgarme porque yo soy un nuevo cristiano, yo quiero que la gente, yo quiero vivir esto, yo no quiero que este conocimiento sea simplemente algo que Watchman Nee escribió, yo quiero que esto se convierta en mi experiencia de vida, en mi testimonio. Si esto realmente es así, yo quiero vivirlo testimonialmente, quiero que sea una evidencia en mi vida. Bueno, resulta que entonces él empieza a, a verdaderamente vivir lo que él escribe. No solo, o sea, es más, él lo escribe después de que él ya había testificado lo real y lo maravilloso y lo poderoso que esto es. Entonces lo escribe, pero ya no lo escribe como una teoría, lo escribe como un testimonio. Yo llego casi 100 años después a leer el testimonio de este hombre que fue en China, ¿ok? A principios, a inicios del siglo pasado, donde él escribe exactamente lo mismo que Dios me está hablando a mí, en una diferencia de casi 100 años. Cuando yo me di cuenta de esto, yo entendí el misterio y la clave del cristianismo es que no estamos entendiendo esto, es que nadie nos ha enseñado esto, es que nosotros literalmente andamos caminando a ciegas. Sabemos mucho del Señor, sabemos muchas cosas, pero las herramientas más básicas somos nosotros mismos, está en nosotros mismos y nosotros no las conocemos. Cuando un soldado va a ir a guerra, y esto es importante que lo entendamos porque a mí el Señor me habló de guerra, cuando un soldado va a ir a la guerra, no solamente le dan un arma para que vaya y dispare, tienen que enseñarle a usar el arma, tienen que enseñarle también a moverse para que no se convierta en un objeto fácil de atacar por el enemigo. Tienen que enseñarle sus debilidades, tienen que enseñarle sus fortalezas, tienen que enseñarle a pensar, tienen que enseñarle estrategia, tienen que enseñarle cómo es que actúa y piensa y trabaja el enemigo. Tiene que pasar por una serie de entender una serie de cosas antes de ir a la guerra. Pero él tiene que no solamente tener un conocimiento de lo que va a lo que va, tiene que saber conocerse a sí mismo. Un soldado que no sabe que sus capacidades y sus debilidades es un soldado que camina hacia la muerte, que camina hacia el fallo. ¿Por qué? Porque sencillamente se va a exponer cada vez que puede sin darse cuenta. Y esto es indispensable que nosotros entendamos que como soldados, si no conocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas en Cristo, nosotros no vamos a poder estar eficientemente en la presencia de Dios. A cada rato vamos a estar de manera intermitente saliéndonos, distrayéndonos, preocupándonos, afligiéndonos, angustiándonos, sintiéndonos tomados por la depresión, por el enojo, por la ira, por lo que sea que nos embarga, en lugar de vivir la realidad de Dios. Pero si no sabemos vivirla, eso es muy normal, porque nunca hemos sido instruidos a vivirla. Logra escribirlo, pero verdad, no como una teoría, sino como un testimonial. Y cuando ya yo les comentaba de que casi 100 años después, Watchman Nee, me encuentro con el libro de Watchman Nee, el testimonio de Watchman Nee se convierte también en la confirmación de mi testimonio. Entonces, hoy les traigo una enseñanza que verdaderamente, en nombre de Watchman Nee, primero por el ser el autor del libro, y yo lo siento a él como un hermano en Cristo, con una misión, y me siento como copartícipe de esa misión ahora. No porque lo leí y me encantó el libro, no, porque Dios me lo mostró primero y de repente me encontré con que había un libro.
No, no fue de repente. El Señor me trajo el libro delante de mí para confirmarme la magnitud de su revelación, que es una revelación que había sido incluso escrita por alguien más al otro lado del mundo 100 años antes que yo. Y eso es increíble para mí todavía al día de hoy. Entonces, en nombre de Watchman Nee, pero más que nada en el nombre del Señor, hoy les traigo esta enseñanza para que por favor tomemos conciencia, indaguemos y le pidamos al Señor que nos lleve más profundo. Ok, sabemos entonces que nosotros somos seres tripartitas, somos seres creados, y ahí se me fue una P, pero ahorita lo arreglo. Nosotros somos creados en espíritu, alma y cuerpo. Cada una de las partes tiene una funcionalidad específica y un propósito de ser. Sin embargo, la caída del ser humano por el pecado corrompió el plan de Dios para el hombre, provocando en nosotros una naturaleza opuesta y rebelde a Dios, centrada en nosotros mismos. Si vemos, el espíritu era la parte que, y ahorita vamos a ver las individualidades de cada una, era la parte que básicamente tenía que tener básicamente el control de nosotros, era la persona a cargo del ser humano. Cuando Adán y Eva vivían en el Edén antes de que el ser humano cayera, su contacto con el Señor era a través de su espíritu. Y el alma simplemente reflejaba lo que el espíritu hacía o decía o guiaba. Y el cuerpo actuaba de acuerdo a la voluntad entonces del alma. En este caso, vamos a ver que el espíritu entonces es la parte del hombre mediante la cual nos comunicamos con Dios y solo a través de ella podemos percibir y adorar a Dios. El espíritu es el elemento que tiene la conciencia de Dios. Es básicamente el aliento de vida. Y recordarán que cuando Jorge nos hablaba acerca de este, cómo el Señor respiraba, cómo el Señor soplaba el aliento de vida a nosotros. Lo que nos estaba inyectando era el espíritu a nosotros. Ese espíritu es la vida que el Señor nos da y es ese aliento de vida que, como dice Génesis, pero no solamente era el aliento de vida, era nuestro espíritu, que es la representación divina de Dios en nosotros, esto en la creación como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu, es el depósito de Dios. La otra parte es el barro, la tierra, hecha forma humana, ¿verdad? Del barro somos, o del polvo venimos y al polvo volveremos. Y como Adán fue creado del barro, a él se le dio el espíritu de vida y el espíritu reside en él, es esta parte de él. Y algo que tenemos que entender muchas veces en muchos lugares se habla de que el concepto normal y corriente, ¿verdad? Que se oye en las calles, es que los seres humanos en realidad no son tripartitas, sino que son dualistas. O sea, ¿a qué me refiero con dualista? Que tiene dos partes en lugar de tres. Ese es el concepto más normal que se escucha ahí en el mundo. Este concepto nos dice que somos alma y cuerpo nada más. Y que cuando nos morimos, el alma regresa al Señor, o de que le podemos vender el alma al diablo, ¿verdad? Todos estos tipos de conceptos que se manejan ahí tradicionalmente. Sin embargo, básicamente eso es incorrecto. Y algo que tenemos que entender, que es muy importante, cualquier conocimiento que no venga del Espíritu de Dios, es un conocimiento humano, es un conocimiento natural que no necesariamente va a ser cierto o certero o correcto. Tiene que venir, especialmente en el ámbito espiritual, tiene que venir con el respaldo del Espíritu Santo. De lo contrario, si no viene el respaldo del Espíritu Santo en su palabra, por ejemplo, no es algo que tenemos que tener cuidado. Entonces, estos conceptos de que el ser humano solo tiene alma y cuerpo es falso, no es así. Y la Biblia misma, como ya vimos en la primera presentación, en la primera filmina, nos dice que nosotros somos o fuimos formados como un ser espíritu, alma y cuerpo.
¿Qué es el alma entonces? Bueno, el alma básicamente, y antes de ver esto, les voy a contar que el alma simplemente es el resultado de la fusión del espíritu de vida que Dios nos da y el cuerpo. Cuando el cuerpo y el espíritu de vida se funden, se unen, automáticamente nace el alma y nos convertimos en un ser pensante, en un ser que siente, que tiene emociones, en un ser que tiene intelecto y capacidad de razonamiento. Esa capacidad de razonamiento, y de hecho dice así, el alma está formada por dos partes, el intelecto y las emociones, que proceden de los sentidos. El alma pertenece al propio yo, es el individuo, ¿verdad? El propio yo de la persona y revela su personalidad. Es cuando decimos yo pienso, yo creo, yo siento, yo. Esa es el alma. Lo que nos va a costar entender y solo la práctica nos va a llevar a poder sentir y percibir es realmente vernos a nosotros mismos como un ser de tres partes. Estamos tan acostumbrados a vivir solamente en el alma que no sabemos discernir cuando estamos en el espíritu o cuando estamos en el alma, porque ambos durante tanto tiempo han estado mezclados y ahora vamos a ver de eso. Es la parte que tiene conciencia de uno mismo. O sea, el alma es la conciencia, básicamente, el alma está consciente de Jerry. El alma está consciente de la persona que somos. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos. Vimos que en el espíritu está consciente, o el espíritu es el elemento que tiene la conciencia acerca de las cosas de Dios, pero el alma es el que tiene la conciencia del ser individual, de uno mismo. ¿Ok? Y el cuerpo finalmente, ¿verdad? En todas sus presentaciones, tenemos el sistema nervioso, la piel, los músculos, el digestivo, etcétera, el circulatorio, etcétera. El cuerpo del ser humano nos permite el contacto con el mundo natural y físico y material. En sí, el cuerpo nos hace conscientes del mundo físico, del mundo natural y material, ¿verdad? Ok, vamos a hablar acerca del espíritu, alma y el cuerpo. En la actualidad, como decíamos, que la gente piensa que el alma y el cuerpo son la única forma en la que podemos definir al ser humano, eso está incorrecto, ¿verdad? Em, Básicamente, una de las cosas que tenemos que entender es que, de nuevo, y esto es importante que entendamos, aparte de la revelación que Dios da, ninguna idea que provenga de este mundo es confiable, porque busca un propósito aparte del de Dios. Y por eso, y esto es muy importante que lo entendamos, a veces vamos a psicólogos, a veces vamos a psiquiatras, a veces vamos a un montón de ayuda, que bueno, nos podrán ayudar en términos naturales, pero si nosotros necesitamos ayuda sobrenatural, no puede venir de otra persona que no sea el Espíritu Santo. Y eso lo digo de manera testimonial. Si ustedes quieren ver al Espíritu Santo sanando cualquier herida, dándole vuelta a sus problemas y a sus vidas, el Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un ser, tenía ya una alma, ya tenía identidad, tenía personalidad, tenía carácter, tenía emociones, pensamientos. Obviamente Adán al principio probablemente era como un niño, ¿verdad? Conociendo todo, tratando de entender todo, asimilando todo. Pero cuando nosotros igual venimos a este mundo, venimos así. Y conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo experiencias, conocimiento y entendimiento que van formando nuestro yo. Todo eso sucede en el alma, ¿ok? Van formando nuestra alma. Otra cosa importante de entender es que el espíritu mismo, dice Romanos 8:16, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 es confirmación de que aparte del espíritu de Cristo, perdón, el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos un espíritu. Porque a veces hay personas que confunden el espíritu humano del del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y no, nosotros tenemos un espíritu. El espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo le confirma a nuestro espíritu nuestra verdad en Cristo, nuestra salvación en Cristo, que somos hijos, que fuimos adoptados, que pertenecemos a su familia.
y lo sabemos y lo confirmamos espiritualmente. Dice que esto significa que cuando el aliento de vida entró en el cuerpo humano, vino a ser el espíritu. ¿Okay? El espíritu de Dios, ese soplo divino que Dios le dio a Adán, ese es el espíritu que vino a formarse en él. Del mismo modo, cuando este espíritu, y vemos otra vez, se fusionó con el cuerpo, se produjo el alma. Este es el origen de las dos vidas que llevamos dentro, la vida espiritual y la vida anímica. ¿Ok? Es importante que entendamos esto, gente. Si nosotros no entendemos que dentro de nosotros hay como dos personas, yo creo que va a ser muy difícil que podamos entender el porqué de muchas cosas. Les voy a contar algo rápidamente. Una de las cosas que yo empecé a evidenciar en el Señor es que yo me sentía realmente con una lucha en mí, cosas que quería que no eran de Dios y cosas que no quería, que quería que eran de Dios y que no quería y que sí. Y era esa lucha, y Pablo incluso nos habla, a veces termino haciendo lo que no quiero. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero termino haciéndolo. Esa lucha entre la carne y el espíritu, para mí el alma representa la carne, porque una cosa era el alma antes del pecado y otra cosa es el alma después del pecado, que fue corrompida. Entonces, si entendemos esto bien, ¿verdad? Verdaderamente en nosotros, los que hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo, hay dos personas. Está el espíritu que quiere buscar la presencia de Dios, que quiere entender y conocer y acercarse cada día más a Dios, y está nuestra alma o nuestra carne ahora, que solo quiere alejarse de las cosas de Dios, que quiere tener su propio control, según la carne, de su propia vida, de sus propias decisiones, no quiere que nadie le diga cómo hacer las cosas, cree que tiene la razón, cree que sabe. Curiosamente, el árbol del cual comieron Adán y Eva, que fue la caída del ser humano, al pecado, se llamaba el conocimiento del bien y el mal. Ahora creemos que sabemos, cuando en realidad el único que sabe es Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución cuando escuchamos a nuestro corazón y nuestra mente, porque la misma palabra nos enseña de que la mente y el corazón son engañosos. Y si nosotros no nos damos cuenta de que el peor enemigo de nuestra vida está en nosotros mismos, andamos a merced del enemigo. Literalmente estamos más con la voluntad del enemigo, y en este caso me refiero a Satanás, que lo único que hace es manipularnos a nosotros contra nosotros mismos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, a partirlos. ¿Por qué tiene que partirlos? Porque tiene que hacerse una diferenciación entre espíritu y alma. No pueden ser, no podemos caminar creyendo que somos seres espirituales si en realidad somos seres anímicos, si vivimos más por el alma que por el espíritu. Pero aquí es donde está la pregunta, ¿cómo hacemos para saber la diferencia? Si toda una vida hemos creído que somos seres espirituales. Les voy a dar mi testimonio. Yo pasé en la iglesia metido 20 años, tal vez, un poco menos de 20 años. Y yo pensaba que porque yo iba a la iglesia y hacía todo lo que tenía que hacer, yo era un ser muy espiritual. Y cuando Dios me confrontó con estas verdades, fue cuando yo me di cuenta de que yo no era nada espiritual, que yo era un ser anímico, que yo era una persona que vivía a partir del alma, que yo vivía mi fe no desde el espíritu, sino desde la carne. Y que por eso mi fe flaqueaba a cada rato. En el momento en el que yo sentía la presencia de Dios, claro, yo me sentía lindísimo, yo me sentía, bueno, el rey del universo. Pero esos eran los momentos de compartir en su presencia. En el momento en el que yo regresaba a alejarme de su presencia y empezaba otra vez a vivir en mí, ahí era cuando yo empezaba otra vez a vivir en mi carne y mi vida no era espiritual. Si yo tenía que hacer una división entre cuánto tiempo yo era espiritual y cuánto tiempo yo estaba en carne, era un 90% en carne, un 10% espiritual, tal vez menos. Por supuesto que yo no iba a ver el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Por supuesto que yo iba a pasar en depresión, que yo iba a pasar en angustia, que yo iba a pasar en tristeza, que yo iba a pasar en un montón de cosas que no son los frutos del Espíritu Santo. Y ojo lo que dice aquí.
No solo tiene que partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es eficaz, es viva, pero si estamos en el espíritu. Si nosotros estamos en la carne, se vuelve una dependencia de nuestra lógica, de nuestro intelecto. Y ahí hay un problema muy grande porque nuestro intelecto está corrompido por el pecado. Ok, ¿por qué es importante distinguir entre el espíritu y el alma? Porque conocer esta diferencia determina en gran manera la vida espiritual del creyente. Si los creyentes no saben hasta dónde llega su espíritu, ¿cómo podrán entender la vida espiritual? Es más, ni siquiera sabemos lo que es vivir en el espíritu. Creemos que todo lo que hacemos para Dios es vivir en el espíritu. Dice así, y si no entienden la vida espiritual, ¿cómo van a crecer en ella? No crecen debido a que descuidan o desconocen la diferencia que hay entre el espíritu y el alma. Y muchas veces creen que algo del alma es espiritual. Testigo número uno, yo. Así vivía yo. Viven constantemente centrados en su alma, en su yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Es acerca de mí, es acerca de mis planes, es acerca de mis ilusiones, es acerca de mí. Me enamoré, yo estoy enamorado. Es acerca de lo que yo quiero. Yo quiero irme para tal lugar, yo quiero hacer esto, es acerca de mí. Viven centrados en su alma, en su carne, y no buscan las cosas espirituales. Si mezclamos lo que Dios separó, si lo mezclamos, inevitablemente sufriremos pérdida. El conocimiento espiritual se relaciona estrechamente con la vida espiritual. Sin embargo, es crítico que el creyente esté dispuesto a recibir la enseñanza del Espíritu Santo. En tal caso, el Espíritu Santo hará una separación entre el alma y el espíritu en la experiencia del creyente. Esa separación tiene que vivirse y es tan sorprendente cuando yo empecé a ver la diferencia entre el yo espiritual real y el yo carnal. Y créanme, sentí tanta apatía y tanta molestia, sentí asco del Jerry carnal. Sentí enojo, pero yo considero que era un enojo santo del Jerry carnal, porque me vi tal cual realmente era y no me gustó. Y entendí que la única manera de yo no ser yo carnal es ser yo espiritual. Y la única manera de ser yo espiritual es estar en él. Es la única forma. Dice, en tal caso, el Espíritu Santo hará una separación entre el alma y el espíritu en la experiencia del creyente. Esto tiene que vivirse como una experiencia, si no, no está sucediendo. Aunque este ni siquiera conozca dicha verdad, no es un asunto de conocimiento, es de experiencia, hay que vivirlo. Un creyente con poco conocimiento sobre la diferencia entre el alma y el espíritu puede experimentar dicha diferencia. O sea, aun cuando no tengamos entendimiento y conocimiento de esto, con solo pedirle al Señor que nos muestre quiénes somos, que nos muestre nuestra carne, pero que nos ayude a estar más en el espíritu, que nos guíe, el Espíritu Santo lo va a hacer. Un creyente con poco conocimiento sobre la diferencia entre el alma y el espíritu puede experimentarlo. Por otro lado, un creyente que conozca esta verdad, alguien que ya la conoce, puede estar muy familiarizado con ella y de hecho no experimentar nada en absoluto. ¿Por qué? Porque no es un asunto de conocimiento, es un asunto de vivencia. Yo puedo saberme este libro y de hecho el Señor me acaba de dar un ejemplo que no voy a mencionar aquí, pero me dio un ejemplo muy claro de una persona que tiene este libro, que se lo sabe, que lo ha leído, que lo estudió, pero no lo está viviendo. Y wow, eso me lo acaba de dar. Qué increíble. Por otro lado, dice, lo óptimo es obviamente no solamente tener tanto el conocimiento como la experiencia. A muchos creyentes les falta la experiencia, por lo cual es bueno permitir que conozcan las diferentes funciones del alma y del espíritu para que así busquen las cosas espirituales. Eventualmente vamos a ver la caída del ser humano. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó todo esto?
Hermanos, esta era la presentación que quería darles. Ahora, quiero hablarles un poquito más, nada más acerca de esto. Y, y a ver, quiero en resumidas cuentas que entendamos esto. Nosotros tenemos un espíritu por una razón, ¿ok? La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a entender qué fue lo que pasó en nosotros, porque este concepto de la creación tripartita realmente ya no aplica para nosotros en el sentido de que nosotros ya nacimos bajo la opresión del pecado, pero el concepto original era Adán y Eva antes del pecado. Y esa era la funcionalidad de su espíritu. O sea, a ver, no vimos en profundidad la funcionalidad de cada una de las partes, pero la idea era que nuestro espíritu recibiera de Dios, nuestro espíritu era quien estaba comandando las acciones, le transmitiera la información al alma y el alma, que es el que está conectado al cuerpo, le dijera al cuerpo, esto es lo que vamos a hacer. Y el cuerpo ejecutaba físicamente. Pero que el que estaba a cargo, ¿verdad? El dueño de la autoridad era el espíritu, porque era el que transmitía la voluntad de Dios. Cuando el pecado se dio, esa habilidad del espíritu de conectarnos con Dios, de estar conectados permanentemente con Dios y de recibir de Dios y de comunicarse con Dios, se perdió, se murió. Se murió para Dios, porque hubo esa separación con el Señor. Entonces nosotros, básicamente lo que ocurrió, esto es un pequeño preámbulo para que entendamos, lo que ocurre es que nosotros empezamos a vivir a partir del alma. El espíritu sigue estando aquí porque tenemos vida. Si nosotros no tuviéramos el espíritu, no podríamos tener vida porque el alma no da la vida. La vida proviene del espíritu, que es el soplo divino que Dios nos ha dado a todos. Pero como el alma ahora es el ser pensante, el ser consciente, porque el espíritu ya no es consciente, entonces todos vivimos a raíz y a partir de toda la información que el alma recibe, la educación, los maltratos, los problemas, las injusticias, toda esa cosecha de información que nosotros vivimos a lo largo de los años, empieza a formarnos como persona, empieza a formarnos como ser humano. ¿Cuántos podemos decir aquí que el 95, 99% de nuestra vida ha sido cosechado espiritualmente? Nadie. Todos vivimos cosechando experiencias, emociones, educación, siendo formados por el mundo, siendo formados por cualquier cosa menos el Espíritu Santo. Entienden que nosotros normalmente somos así. Nuestra alma es la que tiene el control. Nuestra alma es la que juzga, es la que decide, es la que siente, es la que piensa, es la que actúa. Y nuestro cuerpo ahí va y hace. Y después nos quejamos de que por qué me están dando estas enfermedades corporales. Si nuestro cuerpo simplemente hace lo que hace el alma y nuestra alma es autodestructiva porque el pecado es autodestructivo. Entonces nuestro cuerpo va a reflejar las enfermedades y los padecimientos del alma. Ustedes no han escuchado que hay gente que dice que los ojos son las puertas al alma, es algo así, ¿verdad? Yo creo que era como sonaba, me corrigen si estoy equivocado. De hecho, yo fui a donde una doctora que lo que hace es te ve el ojo y ella interpreta Las ventanas del alma. gracias, mi amor, gracias. Las ventanas del alma, esa es mi esposa por si no la conocían. Las ventanas del alma. Yo fui a donde esta doctora y ella vio las ventanas de mi alma y literalmente me dijo, usted tiene esto, esto y esto y esto. Claro, no me lo dijo en el alma, pero me lo dijo en la carne, en el cuerpo. Me encontró cosas que yo no le dije a ella, yo ya sabía que yo tenía, pero yo quería saber si ella las veía, porque yo quería certificar que esto era real. Y para honra y gloria del Señor, empezamos un tratamiento y el Señor en 6 meses me sanó el hígado. Y solo con pastillas naturales. Yo tenía hígado graso y ahora ya lo tengo limpio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, chicos? O sea, nosotros tenemos que entender de que venimos al mundo en corrupción, vivimos en corrupción, ¿ok? Corrompidos por el pecado
incapaces de entender y profundizar en Dios porque nuestra alma no quiere nada con Dios. Nuestra alma quiere nuestra voluntad, persigue nuestra voluntad y nuestros deseos. Y créanme, cuando estamos en el alma, y esto se lo he dicho a muchas personas, y mi esposa es testigo de esto, cuando nosotros estamos centrados en el alma, desde donde estamos sentados y viendo la situación, lo justificamos, lo peleamos a capa y espada porque no se ve como nuestra verdad, ¿cierto o no, Rafa? Se ve como una realidad total y absoluta, indiscutible, innegable, y cómo se atreve a la gente a decirme que no es así. Vean el enemigo que tenemos en nosotros mismos. Eso, Rafita, le pasó a usted para que usted vea el enemigo que hay en usted y que usted no le puede creer. Usted no se puede creer a usted mismo, Rafa. Yo no me puedo creer a mí mismo. Al contrario, en el momento en el que yo me crea a mí mismo, ya estoy vulnerable al enemigo, ya caí en la trampa del enemigo. Porque a mí la fuente de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento tiene que provenir del Señor. Si no, olvídese. De nada sirve que yo me pare frente a 10,000 personas y predique el sermón del siglo, si es en carne, si es en alma y no en espíritu. Porque al final el que hace las cosas es el Espíritu Santo, no soy yo. Yo aquí puedo hablarles por horas. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, no estamos activos en él y nosotros no tenemos un corazón con hambre de más, con deseos de entender y de conocer y de ser transformados, nada sucede. Entonces, vamos a hablar el otro sábado, si Dios quiere, más profundamente del alma y el espíritu. ¿Quién es quién? ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Cuáles son los puntos que ellos trabajan? Vamos a hablar acerca de muchas palabras que inclusive nosotros manejamos, pero en un contexto probablemente erróneo, como la conciencia, la intuición, la comunión. Vamos a hablar también acerca de la voluntad, el pensamiento, la emoción. Y esto no es una clase de psicología, no. Esto es simplemente que entendamos cómo es que esto verdaderamente opera dentro de nosotros. Y al conocernos a nosotros mismos, vamos a ir pudiendo decirnos a nosotros mismos, uy, estoy actuando en carne. Uy, mi carne se está manifestando. Es hora de ir a orar. ¿Me entienden? De eso se trata. Al nosotros exponer a nuestra carne, al nosotros descubrir cómo es que actúa nuestra carne, cómo piensa y qué provoca en nosotros nuestra carne, créanme que vamos a tener más herramientas para vencer al primer enemigo que tenemos en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Después de eso vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Vean, yo le estaba contando hoy a mi hija, le estaba hablando de esto, estaba compartiéndole este mensaje a mi hija. Y después le puse un episodio de Chosen, de los elegidos, en donde Jesús le habla a Nicodemo acerca de que nadie puede ver el reino de Dios si no está nacido de agua y de espíritu. Y entonces yo le decía, mi amor, la única manera de que nosotros veamos con los ojos de Cristo, con la mente de Cristo, es en Cristo. Es la única manera. Y no podemos hacer esto si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Porque cuando Jesús le decía a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo, Nicodemo se quedó así como, un momento, nacer de nuevo. Espero que no me estés hablando de mi madre, porque que descanse en paz, ya ella murió. Y Jesús le decía, no, nacer del Espíritu. Jesús se estaba refiriendo a esto mismo, acerca de que el pecado literalmente mató nuestro espíritu de su habilidad de comunicarse con Dios, de conectarse con Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz, ustedes recordarán que antes el templo judío tenía unas cortinas que dividían los accesos. La gente no tenía acceso a la presencia de Dios. Solamente una persona una vez al año, el sumo sacerdote, podía ingresar a la presencia de Dios una vez al año. Y esta persona tenía que estar pero limpia y pura y sin mancha. Si a él se le encontraba un error, una mancha de pecado, él entraba hasta con una cuerda amarrada en su cintura.
Porque si él moría delante de la presencia de Dios, a él lo tenían que sacar. Así era la presencia de Dios. Literalmente solo una persona tenía acceso. Y nosotros ahora podemos vivir 24 horas al día en la presencia de nuestro Creador y andamos ahí más preocupados por el qué dirán, por el qué pensarán, por el... Yo quiero que ustedes realmente digieran la magnitud de lo que les estoy hablando. Les estoy hablando de la magnitud de una realidad de Dios. No les estoy hablando de una religión, no les estoy hablando de una denominación de iglesia. Les estoy hablando del Dios que creó todo lo que ustedes ven y lo que no ven. Y el objetivo de morir de Jesús era restablecer esa conexión en nosotros. Ya la tenemos. Ya tenemos la conexión. En nuestro espíritu ya habita el Espíritu Santo. Es más, ojo, no solamente nuestro espíritu fue reavivado porque nació de nuevo y ahora sí tiene conexión al Padre como antes lo tenía Adán, antes del pecado, sino que ahora encima de eso, Él deposita su Santo Espíritu en nuestro espíritu. Lo convirtió en un templo. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, pero lo acabo de decir y siento escalofríos en todo mi cuerpo. Amén, amén. Esto es extraordinario, familia. Nosotros fuimos no solamente transformados, fuimos reconectados y fuimos ahora hechos un templo. Ahora en nosotros habita Dios. Nosotros a veces andamos, voy a ir a la iglesia porque necesito ir a la sala, la presencia de Dios, sin darnos cuenta de que Dios está con nosotros. En donde yo quiera que vaya, Él está. Es más, el Salmo 100, creo que es el 139, si mal no me equivoco, dice, ¿dónde podría esconderme de ti? Si me voy a las montañas, a lo alto, ahí estás. Si me voy a las profundidades del océano, ahí estás. Más bien, el reto es, ¿cómo me Jerry, escondo de ti? Sí, mi amor, adelante. aquí dice la palabra, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esos hebreos. Em, no dice, es que estoy leyendo el libro, no dice cuál es, pero creo que sí. Yo creo que esta enseñanza, este es el inicio, iglesia, este es el inicio de algo muy importante. Si nosotros verdaderamente le pedimos a Dios, yo soy testigo de esto, si yo le pedí, Señor, explícame cómo esto funciona, porque lo que yo estoy entendiendo no me está sirviendo, no producía fruto en mí. Y cuando el Señor me llevó a entender, luego me trajo una confirmación. Me dijo, vea, lo que usted está viviendo ya estaba escrito hace 100 años. Hace 100 años ya estaba escrito. Alguien ya había pasado por eso y había hasta escrito un libro al respecto. Y yo quiero, porque ahora es en mi corazón el deseo de que la iglesia despierte, de que la iglesia verdaderamente viva en espíritu y en verdad. Cuando Jesús decía en espíritu y en verdad, es porque en espíritu es en el espíritu, aquí, y en la verdad que es Él. Él es la verdad. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él es la verdad. Pero Él nos está pidiendo no que lo vivamos en intelecto, no en el alma, no en las emociones, no en el pensamiento, que lo vivamos en el espíritu. Pero ¿cuántos de ustedes saben cuándo están en espíritu y cuándo no? ¿Quién puede discernir eso? Sino la persona que aprendió a reconocer su espíritu y su carne. Tenemos dos personas viviendo dentro de nosotros. Yo me recuerdo y yo le decía, Señor, esto es como tener dos personas dentro de mí. ¿Será que me estoy volviendo loco? ¿Será que me estoy volviendo bipolar o como llaman ahora, que ahora todo el mundo es bipolar? ¿Será eso? Y el Señor me decía, no, es que hay dos personas dentro de usted, la carnal y la espiritual. Usted tiene que decidir cuál de esos dos manda. Lo que pasa es que yo estaba tan acostumbrado a vivir en la carne que todo lo que la carne presentaba para mí era lo normal y lo lógico. Pero el fruto que salía de la carne era totalmente opuesto a lo que decía la Biblia.
Entonces empecé a reconocerlo, no por cómo se sentía, ni por cómo parecía, sino por el fruto que producía. Porque dijo Jesús, por los frutos los conocerás. Yo me lo apliqué a mí mismo y logré entender que el fruto me ayuda a discernir. El fruto de lo que yo produzco en mis emociones y pensamientos me ayuda a discernir quién estoy siendo, si estoy siendo el ser carnal o el ser espiritual. Pero bueno, vamos a hablar más de esto la otra semana. Hoy era nada más un aspecto introductorio como seguimiento de el de Teo Jorge con respecto a la creación tripartita. Y sí, confirmarles a ustedes, tenemos tres personas dentro de nosotros, la carnal o el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero el más importante de estos, el que nos tiene que preocupar, el que tenemos que alimentar, porque toda la vida nos hemos dedicado a alimentar el alma, ¿ok? La carne. El que ahora tenemos que alimentar es el espíritu. ¿Y cómo? En la presencia, buscando la presencia primeramente. Primero, la presencia. Ya cuando estamos en la presencia, vamos a su palabra, porque nos da rema, nos da revelación. Su palabra cobra vida en nosotros y produce un fruto inexplicable. Todos nosotros somos defectuosos en cualquier cantidad de puntos. Aquí no hay nadie perfecto. Por el contrario, es precisamente porque somos imperfectos que lo necesitamos a Él. Y todos tenemos eso en común. Todos lo necesitamos. Pero lo hermoso de esto es que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que vive en el Espíritu, reconoce esto y ama no importa qué, porque aman el fruto del Espíritu Santo, que es un amor sin compromiso y a cambio de nada. Así que hoy les traía esto. Quiero que hagamos una oración y vamos a, para cerrar el tema, y vamos a entrar en el tema de las oraciones. Bueno, yo puedo darles unas escrituras como preámbulo para el próximo sábado, para tarea, ¿ok? Esas son las tareas que usted dijo que iba a dar. Correcto. Si alguien quiere tarea, porque el objetivo aquí, o sea, no podemos alimentar el espíritu si no buscamos también palabra, si no alimentamos palabra, como decía la misma palabra, que es literalmente la forma en la que nosotros cortamos el alma del espíritu. Entonces, el que quiera, ok, voy a dar unas. Estas son para el ámbito del espíritu, ok. Así que voy a soltarlas. Vamos a ver. Tía Rosa, por ahí está Andrés, de casualidad o no. No, Jerry, pero sí le puede dejar si quiere Ok, o más bien hagamos esto. Yo las voy a decir aquí, ok. Y el que quiera copiarlas, las copia. Ok, dígame. Para que las puedan buscar a lo largo de la semana y mediten en esos temas, ok. Vamos a empezar con Primera de Corintios 2. Del 6 al 16. 6 al 16. Correcto. Ok. Jerry, Luego, todos van a ser para todos. para todos, sí, para el que quiera escudriñar al respecto de estos temas. Ok. Segunda de Corintios 5. Déjenme ver una cosa nada más. Denme un segundo. Sí, vamos a leer todo el capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo 5 para efectos de ¿cómo se llama? De entender más acerca del tema del espíritu. Vamos a leer
Romanos 8. Y quiero que leamos esa que nos dio Adri. Y gracias, amor, por esa. Ezequiel 36. Jerry, disculpe, Romanos 8, ¿qué? Todo también. Todo Romanos 8, sí. Ok. Ezequiel. Ezequiel 36, 26, 27. Ok. Vamos a ver. Tiene los mangas, dice. 26, 27. Vamos a ver. Sí, esa es la que leía ella. Muy bien. Ok, vamos a hacer una pequeña oración. Para darle gracias al Señor por esta noche y vamos luego a entrar a las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta noche, Señor, de hablar, de estudiar y escudriñar, Señor, cada día más, Señor. Padre, esto yo lo siento como si nos estuvieras dando inteligencia de guerra, como si nos estuvieras dando herramientas para desenmascarar al enemigo que hay en nosotros mismos, Señor, para verdaderamente entender que en nosotros a veces nuestro pensar y nuestro sentir y nuestro creer va más de la mano de este mundo y de Satanás que de ti, Señor, porque es lo normal en nuestra carne. Gracias porque tú nos estás enseñando, Señora, que nuestra magnitud de la necesidad de ti, Señor, es enorme, Señor. Necesitamos hasta de ti para ser transformados, para conocerte y para vivirte, Señor, y para poder entonces dar fruto. Señor, te pido que nos perdones nuestra humanidad, nos perdones nuestra carne, nos perdones nuestras emociones. Perdónanos porque a veces preferimos creerle a nuestro yo. A veces preferimos creerle a las circunstancias que nos rodean y que pasan en nuestra vida que creerte a ti, Señor. A veces nos es más fácil creer a los problemas y a las circunstancias que tenemos enfrente que decirle a los problemas quién es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. A veces sucumbimos más fácilmente por los problemas y por las circunstancias de nuestra vida que nosotros realmente aprendiendo a pararnos firmes y a decir en contra de todo, yo creo en Jehová de los ejércitos y en su plan y en sus promesas para mí. Padre, tú estás llamándonos a ser una iglesia que vive en espíritu y en verdad, una iglesia que realmente no es religiosa, una iglesia que no es dependiente de nada que no sea el Espíritu Santo. Señor, llévanos por el camino que te complace, llévanos por el camino que es verdaderamente tuyo, Señor. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Necesitamos verdaderamente, Señor, que tú transformes nuestra vida, Señor, que tú verdaderamente hagas de nosotros, Señor, eh, personas, Señor, de bien, personas que evidencien a Jesucristo aquí en la tierra, Señor. Gracias por esta noche, Señor, y por el mensaje, Señor, porque aún si es para mí, Señor, es realmente me mueve desde lo más profundo de mi ser. Y te doy gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres increíble y eres espectacular. Gracias por estar presente a pesar de que nosotros te fallamos tanto, Señor. Gracias, Señor, por amarnos de una manera en que nosotros no merecemos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Ok, las peticiones para esta noche, no sé si tiene alguien peticiones, yo sé, conozco algunas personas con peticiones, pero si alguien quiere pedir, si no, tenemos ya pues un formato. Adelante. Y no, igual, primero que nada, darle las gracias, Jerry, otra vez por ese mensaje. Hay que sacarle buen provecho, ¿verdad? Muy jugoso y eso que se está empezando. Y pedir oración igual, ¿verdad? Por mi familia. Y seguir pidiéndole a Dios para que me siga cambiando más la mentalidad, esa mentalidad que tenía estancada, ¿verdad? Que la tenía bloqueada.
y por empezar otra vez otra nueva era, ¿verdad? Empezando mañana con un trabajo diferente, algo nuevo, aires diferentes, algo para Amén. respirar, otro cambio de vida total y siempre agradecido con su persona, ¿verdad? Por todo este tiempo, este lapso en el que te he llevado de aquí en mi corazón, en mi mente. Tal vez no te he podido mensajear mucho por la cuestión de que he estado en muchas carreras, y he tenido y ahora que usted me soltó, ¿verdad? Como me dice usted, que si usted iba a ser piedra tropiezo para mi vida, me ha costado mucho, pa. Me ha costado, pero ahí voy subiendo escalones poco a poco, mira. Entonces, siento que por todo este lado y con la enseñanza del día de hoy, más Dios se manifiesta con lo que realmente he querido, he querido ver, lo he visto, pero me he retrocedido por ese miedo. Pero tengo que soltarme, tengo que soltarme de una u otra manera. Yo sé que Jerry no es eterno. Jerry, tiene también otros pupilos por detrás o por delante de mí en el que tiene que también ir enseñándoles. Y tal vez yo no quise llegar a entender hasta hace poco, ¿verdad? Que desde el momento que usted me soltó, como usted lo dijo, ¿verdad? Entonces he ido aprendiendo poco a poco, pero se me ha hecho más difícil porque